Muy buenos días, tardes o noches a todos nuestros oyentes. Hoy en un nuevo viernes de desmitificación y con ustedes mi gran amigo Joao. ¿Qué dice Mario? Buenos días, No, tardes o todo bien. noches a toda la gente que todas las semanas está con nosotros apoyándonos. Un abrazo grande, se les quiere con el alma y bien, aquí estamos empezando otro episodio más. ¿Qué cuenta Mario? ¿Cómo va todo, hermano? No, todo bien, todo bien. Hoy tenemos un tema muy interesante o temas, porque son varias cositas. No vamos a hacer como un de todito como lo hemos hecho antes, pero vamos a ir recorriendo diferentes, digamos, subtemas de un tema general, que son los síndromes complejos y efectos psicológicos que ya explicaremos a qué nos referimos, pero son varias cositas que tal vez todos hemos escuchado alguna otra vez, pero no tenemos 100% seguro qué significa. O de pronto sí, pero no sabemos cuál es el origen o por qué se le llama de esa manera. Así que sí, hoy tenemos unos temas muy interesantes y no sé, Joao, Bueno, cuéntenos a qué me refiero. empecemos por explicar cada uno de los tres conceptos que vamos a estudiar hoy. Exacto. Empecemos por el ¿Qué es un concepto, síndrome? ¿Qué es un complejo y efecto psicológico? pues tal vez el más complicadito de estos es el síndrome. ¿Un síndrome qué es? Y es el más complicadito porque la palabra síndrome, nosotros nos vamos a centrar hoy en lo psicológico, pero la palabra síndrome pues tiene aplicación en la medicina, tiene aplicación en la antropología, tiene una gran variedad de campos. En la biología también se aplica el término síndrome y el síndrome es un conjunto de síntomas, Ujú. ¿cierto? Un conjunto de esos síntomas, ellos individualmente pueden estar ligados a una u otra enfermedad, pero ellos como conjunto de síntomas no son una enfermedad en sí. Por ejemplo, vamos a hablar un poquitico, pero muy por encima en el campo médico, porque no es la experticia de ninguno de los dos y no queremos tampoco ir a decir cosas incorrectas. Pero por ejemplo, tal vez el síndrome, o uno de los más conocidos por nosotros es el síndrome de Down. El Ujú. síndrome de Down tiene una cantidad de síntomas, de particularidades. Por ejemplo, una persona con síndrome de Down solamente tiene un pliegue en la mano, ¿cierto? Nosotros tenemos aquí varios, pero tiene solamente un pliegue en la mano. Bueno, Tiene una frente amplia, tiene los ojos pequeñitos, aquí es el mentón chiquito, tiene ciertas ujú. particularidades. Nosotros reconocemos fácilmente por los rasgos físicos una persona con síndrome de Down. Son bajitos, ¿cierto? Pero esa persona no está enferma, no tiene ninguna enfermedad. Tiene unos síntomas, ¿cierto? Un conjunto de características. Exacto. Por ejemplo, otro muy conocido es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o el SIDA. Ujú. Entonces, la persona con SIDA tiene una cantidad de síntomas, pero no necesariamente está enferma. Una persona puede vivir con ese síndrome muchos años y incluso puede que nunca experimente ninguna enfermedad. Generalmente, uno de los síntomas es que esa persona no tiene un sistema inmune, no puede combatir enfermedades. Cuando le da una enfermedad, puede morir de ella. Generalmente, una persona Sí. con SIDA se muere de una neumonía. Sí, reduce el sistema inmunológico. Pero los síntomas no son una enfermedad en sí. La Ujú. enfermedad que mata a esa persona generalmente es la neumonía, Ok. ¿cierto? Entonces, eso es un síndrome. Entonces, para aclarar, síndrome no es una enfermedad, no es, digamos, una condición como tal, sino un conjunto de características o condiciones o enfermedades que juntas crean ese síndrome. Y que podrían estar ligadas a alguna enfermedad, pero ellas por sí Exacto. solas, ellos por sí solos, No, no no son una son. enfermedad. ¿Cierto? Cuando hablamos de complejo, prácticamente, para no complicar mucho esa definición, estamos hablando de un síndrome aplicado a la psicología. Eso es el complejo. Ok. Una cantidad de particularidades que se juntan y dan origen a ese complejo, pero estamos hablando en el campo de la psicología. O sea, son casos complejos. Exacto, sí, casos, sí, porque son una cantidad de, no, sí, porque son una cantidad de cositas que se juntan y dan origen a ese complejo. Una cantidad de Exacto. particularidades, o sea, unos rasgos psicológicos que usted los junta y dan origen a ese complejo del que estamos hablando. Exacto. Algo así. Y Y cuando hablamos de efecto, simplemente estamos hablando de algo que es causado por una situación. Es decir, causa-consecuencia. estadísticamente cuando pasa esto, por decir algo en la sociedad, estadísticamente cuando pasa esto, a la gente le pasa eso. Ujú. Estadísticamente cuando a una persona le sucede esto, termina siendo esto. Eso es cuando O hablamos sea, de por un ejemplo, efecto. un postraumático, un PTSD, sería un efecto, porque es normalmente la reacción de una persona después de haber pasado un evento traumático. O un grupo de personas. Un grupo. Ujú. ¿Listo? Entonces, Listo. entendiendo estos tres conceptos, vamos a empezar a mirar complejos
síndromes o efectos que son muy curiosos y de pronto la gente no conoce, o que la gente ya los conoce, pero queremos explicar más o menos de dónde viene. Exacto. Entonces, empecemos por este que es bastante curioso, que es el complejo de Heróstrato. Entonces, para saber qué es, tenemos que irnos al siglo IV antes de Cristo, por allá en la antigua Grecia. Ujú. O bueno, mm, esta particular historia se centra en lo que hoy es Turquía, donde hoy queda Ok. Turquía, no donde queda Grecia, donde queda Turquía. Hay un señor que se Que llamaba, que era parte del imperio, digamos, de... después pasaría a ser parte del Imperio Romano, si no estoy mal, después Sí, de que Roma empieza, y que conquista Roma Grecia y a se otras expande. civilizaciones, y digamos que hay una expansión de la cultura griega fuerte, porque pues recordemos que los romanos prácticamente copiaron la cultura griega, le cambiaron el nombre a muchas cosas, Sí, sí, pero pero los era la griegos, misma religión, la misma cultura. ujú, porque los griegos eran muy cultos, eran gente muy, muy culta, Ujú. entonces los romanos eran más que todo militares y dijeron, no, pero queremos parecer cultos, entonces adoptemos la Esto como cultura que suena griega. bien. Listo, entonces resulta que en esa zona donde quedaba Turquía había un señor que se llamaba Heróstrato. Y resulta que Heróstrato no tenía talento para nada, no sabía hacer nada. Bueno, para nada. Sí, pero quería ser famoso. ¿Sí o qué? Bueno, Yo conozco una gente así, yo no sé, que me suena como las Kardashian, no me acuerdo, una vez en un evento, no me acuerdo que eran unos olímpicos, no me acuerdo qué era. Cada vez que salía una persona importante salía en la parte de abajo artista o cantante o no sé, pintor. Tico, y cuando salió Kim Kardashian solamente decía persona famosa, pero no decía por qué. sí, sí, sí. No, y usted en los realities ve Sí, gente con complejo de gente que quiere. Heróstrato a la lata. Yo creo que esa es una de las condiciones para poder participar en esos realities. Si no Seguramente. tiene ese complejo, no funciona, porque Claro, uno no, y tiene es que que, no, ser es que la gente bruto pero que decidido. escoge los participantes y no es cualquier pendejo. Eso sí No, saben cómo no, hacer obvio. plata. Entonces resulta que en el mundo antiguo, seguramente eso lo conocemos todos, todos hemos escuchado hablar de las siete maravillas del mundo antiguo. ¿Sí o qué? De esas siete maravillas, pues estamos hablando del Coloso de Rodas, estamos hablando de los jardines colgantes de Babilonia. De Babilonia. Habían siete maravillas en el mundo que eran, digamos, dignas de ver, de visitar, que Ujú, la gente con plata tenía que ir y conocer. De esas siete maravillas, solamente una queda en pie hoy en día, que es la pirámide de Keops en ujú, Egipto. En Egipto hay tres pirámides, bueno, hay muchas pirámides, aparte de esas hay más, ¿no? Pero en Giza hay tres pirámides que son la de Keops, que es la más grande, luego la de Kefren y luego la de ujú. Miserinos, que fueron tres faraones. Pero la más grande es la de Keops, La Keops. entonces esa es la que Ujú. es considerada la última maravilla del mundo antiguo que está en Que pie. sigue en pie. Bueno, Ujú. entonces una de esas maravillas era el templo de Artemisa, que era donde la gente iba y adoraba a Artemisa, que era la diosa de la naturaleza. Entonces ahí fue donde Heróstrato vio su oportunidad. Llegó un día y quemó el templo. Quemó el templo, pero no huyó. Se quedó ahí esperando a que llegaran y lo apresaran, lo juzgaran y lo ejecutaran, ¿cierto? Ya, simplemente quería que la gente lo recordara por lo que sea, pero que lo Exacto. recordara. Exacto. En ese momento, ¿cómo se diría en ese momento? Que mandaba, pues, eso sería Ya como el el emperador. emperador, sí, yo creo que sería el emperador. Dijo, ah, no, papá, yo ya sé, Loki, un saludo para Loki, otro de los integrantes del BDD, que es el perro de Mario. Resulta que el emperador dijo, no, yo ya sé lo que quiere este man. Y nada, eso no va a suceder durante, ¿cómo es que? No, not in my watch. Entonces él proclamó una ley llamada Damnatio Memoriae. Eso quiere decir condena de la memoria. Es decir, este man no se va a volver famoso. Entonces, aparte de que lo mató, Que obviamente funcionó muy bien porque no estamos hablando de él en este momento. exacto, además de que lo condenó a muerte, condenó su recuerdo. Había una pena de ejecución para el que hablara de Heróstrato. Pero pues obviamente hoy El problema estamos, fue que llegó a Wikileaks y se salió. obviamente estamos hablando de Heróstrato en este momento. Entonces la información se filtró. Pero se le llama complejo de Heróstrato a eso de querer sobresalir a como de lugar. Sin importar por qué. Su único objetivo es ser el centro de atención. Fíjese que, por ejemplo, de eso tendría, creo que sí, algo de eso tenía el man que mató a John Lennon. Yo no me acuerdo el nombre del man, pero sobre él hicieron una película, No, no me inclusive, acuerdo. que el corazón Ujú. interpretó, que ya el héroe tuvo que subir de peso, pues putas, man, subió como 20 kilos.
a ponerse bien gordo porque ese man era gordo. Era un tipo que tenía un trastorno mental, creo que era esquizofrénico. Él esto se le metió en Quería la ser más cabeza, famoso que se le John metió en Lennon. la cabeza que matando a John Lennon iba a pasar a la posteridad. Si no estoy mal, esa historia, aquí sí me corrigen los que saben más de esto, pero el tipo se le metió el video de que él era John Lennon, de que él quería ser John Lennon y la única persona que podía negar que era John Lennon era el propio John Lennon y por eso fue que lo mató. Hasta ahí, si no estoy mal, algo así va la historia, es una vaina loquísima también. O sea, Mark David Chapman se llamaba. Ujú, chap. Se llamaba Mark David Chapman, este señor. Y bueno, ¿no? Mucha gente que conocemos, que vemos todo el tiempo. Muchos asesinos entre esos asesinos en serie que digamos, Que también solo veían, buscaban la atención. entre esos y buscaban atención. Ujú. Bueno, el complejo de Eróstrato. Sí, bueno, y si el siguiente que vamos a hablar es el efecto Mandela, que es algo muy, muy, muy curioso. Si todos sabemos quién era Mandela, ¿no? En Sudáfrica, el gran líder Nelson Mandela, que liberó, o digamos que acabó con el apartheid en Sudáfrica. Pero ¿de qué se trata este efecto? Ujú. Entonces Bueno, aquí leyendo un poco. Diga, cuéntalo. lo que pasa es que la memoria es algo muy complejo. Hoy en día no se sabe cómo funciona realmente la memoria. Hay especulaciones sobre cómo nosotros creamos los Ujú. recuerdos. Así nos parezca increíble, nosotros no siempre recordamos las cosas de la misma manera. No, Cuando queremos recordar un evento pasado de nuestra vida, eso, digamos, implica una cantidad de conexiones neuronales. O sea, no es como un computador, que en un computador usted sabe dónde está un no. archivo y usted va y lo busca y lo recupera. Así no funciona el cerebro funciona de una manera distinta. No es que los recuerdos estén almacenados en tal parte, o sea, mi bautizo está almacenado en tal parte del cerebro, no No, funciona no. así. Nosotros tenemos como un disco duro, pero todo fragmentado. Hay unas conexiones neuronales, unas reacciones químicas que hacen que se recupere el recuerdo, pero no siempre se recuerda a la misma vez. No, y por eso es tan importante cuando hay un crimen, cuando hay un hecho, cuando pasa algo, que se tome la declaración lo más pronto posible para evitar ese tipo de mezclas de recuerdos anteriores o de hechos parecidos y cambiar la historia, ¿no? Totalmente. Y por eso es tan importante también escribir lo que uno se recuerda en el momento que pasa. Que uno siempre dice, no, yo me acuerdo de eso y después uno no se acuerda. Entonces, el efecto Mandela viene siendo como una conjunción de eventos y sucesos, logran que un grupo de personas recuerden cosas de la manera errada. Ujú. Voy a colocar un ejemplo. Seguramente todos, cuando pensamos en el muñequito del Monopolio, nos lo imaginamos con un monóculo, o sea, con ese lentecito Con el lente. así Sí, que sí. usan así la gente rica, pues así, pues que caricaturizaban mucho la gente por allá Espere que por allá están martillando algo. sí, espera, no es Carolina que está ahí. Descongelando la carne. Si imaginamos esa gente rica por allá del siglo XIX, nos la imaginamos siempre con un monóculo. Y Con seguramente el así nos... sombrero alto y el monóculo y la vaina y el bastón. Y seguramente, ¿por qué es que nosotros hablemos? O sea, vemos, un efecto tiene que tener una causa. Estamos hablando de causa y Ujú. efecto. Como el muñequito del Monopolio está vestido así como dijo Mario, con su smoking y con su sombrero alto, entonces nosotros mentalmente le ponemos el monóculo. Pero si van y lo Pero si buscan, usted va y va, es que la caja. si usted va y lo busca, no tiene ningún monóculo. Y lo Otra, mismo, lo mismo pasa con... Ah, ¿tiene otro ejemplo? Sí, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en Star Wars, en la escena en la cual Anakin Skywalker o Darth Vader le revela a su hijo Luke Skywalker, si no estoy mal es en la película The Empire Strikes Back, el Imperio contraataca, cuando le revela a su hijo Luke que él es su padre, todos recordamos esa escena y cuando hacemos alusión en la cultura popular decimos, Luke, yo soy tu padre, pero él no dijo así. Darth Vader fue, no, yo soy tu padre. Sin embargo, lo recordamos de una manera errada. Ahí sí Yo desconozco la tengo que causa, confesar, yo tengo que confesar que yo nunca he visto esas películas. ¿no? Ni una. De Ninguna. Star Wars. Nah, eso sí es para que le gusta. No, y la verdad, y no es porque yo diga, no, es que no me gustó, es que intenté verlo y no me gustó. No, la verdad es que nunca me la pusieron a ver de niño o de joven y ya después nunca me senté. Son demasiadas como para ponerme a sentarme a ver todas. Yo no he visto las últimas, o sea, pues digamos las de Star Wars, que ya son como 6 o 7, son como 7 ya, son 7. Esas sí me las he visto todas, pero lo que pasa es que han salido una cantidad de spin-offs Ujú. que me he visto algunos. Por ejemplo, me vi la serie de Ok. Mandalorian,
Por ahí me vi una película que se llama Rogue One, pero no, ahora sí ya son demasiadas y no me las he podido ver todas. Si fuera soltero seguramente me las hubiera visto todas, pero ya en este momento yo desde que tengo, sobre todo desde que tengo a mis hijas, marica, me desactualicé de Marvel, me desactualicé de DC, Bueno, es que Marvel también empezó a sacar un montón de sí, películas que ya... pero me desactualicé de todo eso, de todo eso. Y entonces, ¿pero por qué se le llama efecto Mandela? Ujú. Porque es que la primera vez que ocurrió fue con el señor que usted dijo, Sí, con el sí, y señor. es algo rarísimo, o sea, yo no lo había pensado, pero creo que en el momento sí lo pensé. Cuando murió Nelson Mandela en el 2013, Ujú. cuando salió la noticia, yo me acuerdo que yo pensé, ¿cómo si el señor estaba vivo? En la memoria de la mayoría o del conjunto de mucha gente estaba que él había muerto por allá en los 80. O sea, mucha gente se sorprendió con la historia de que había muerto en 2013, no porque había muerto, sino porque pensaban que ya había muerto hacía más de 30 Ujú. años. Y resulta que eso fue un producto de muchas cosas que pasaron en los 80s, entre ellas la muerte de otros activistas de Sudáfrica, el concierto en apoyo a Nelson Mandela cuando estaba en la cárcel, que fue como un tributo que normalmente se hace cuando la gente ya ha fallecido. Aquí fue un tributo cuando estaba en la cárcel. Y no sé, tal vez muchas noticias que coincidían, que digamos vinculaban a Nelson Mandela de una u otra forma, pero que no eran directamente él, ¿no? Y es que después de ese concierto que usted dijo, a Nelson Mandela le dio una tuberculosis y cae y se muere. También. Y cae y se muere, pero no murió. Estuvo muy grave, sí, sí, estuvo muy grave. Exacto. Y yo recuerdo mucho en esa época, a mí en los 90 la figura de Nelson Mandela me causó mucha conmoción porque mi papá me echó la historia de no, que me contó no, que él era un tipo negro que en Sudáfrica luchó contra la segregación racial y Mm. La que parte. por eso lo Ujú. encarcelaron, que por eso estaba en la cárcel, porque el man fue considerado como un guerrillero, como un subversivo y Sí. estuvo encanado una cantidad de tiempo. Mm. Claro, después cuando salió de la cárcel y ya se abolió ese pensamiento en Sudáfrica, pues él llegó a ser presidente de Sudáfrica. Y la gente cuando recuerda, hay mucha gente que es otro efecto Mandela derivado, suele pasar que la gente cuando recuerda a Nelson Mandela recuerda es a Morgan Freeman, porque Oh, Morgan, por la película. porque Morgan Freeman Sí. Freeman lo interpretó, Hubo un noticiero que estaban hablando de Nelson Mandela y pusieron la foto de Morgan Freeman. sí, porque él lo Sí, interpretó en en Estados Invictus, en Unidos. la película Invictus que trata sobre la vez que los Springboks, que es el equipo de rugby de Sudáfrica, cuando quedó Ajá. campeón mundial. Que ahí Nelson Mandela tuvo una injerencia muy importante en la motivación del equipo. Eso también es otro efecto Mandela, que la gente suele recordar esa Morgan Freeman. Es que Morgan Freeman también, imagínense, interpretó a Dios en Bruce Almighty, Todopoderoso. Pero bueno, la que le dio el nombre al efecto Sí, Mandela fue una bruja una pseudocientífica. llamada Fiona Broom, que ella, al igual que mucha gente, cuando se murió Mandela, así de verdad, en el 2013, fue como la que se dio cuenta de que mucha gente pensó lo mismo. Como que empezó a darse cuenta de eso, que mucha gente había pensado que el man ¿Cómo si el ya señor no estaba estaba muerto. muerto? Entonces ella escribió un libro. Lo que pasa es que ella, pues, obviamente le dio fue una explicación más de la hechicería, ¿no? Que ella dijo que era que, O sea, estaba correcto, pero después la embarró. sí. Entonces ella lo que dijo fue que ella y que esas otras personas habían viajado a otra dimensión, a un mundo paralelo Donde se había donde él se muerto. había muerto, y luego volvieron a esta dimensión. Pero ella Ay, fue la Dios que le dio el santo. nombre al efecto Mandela. Sí, eso es, no sé, eso es como que le pegó al efecto y después le dio una explicación toda absurda. Que aquí hace poco un amigo de nosotros, Carlos Arturo Peña, que fue compañero de nosotros en el coro de la universidad, él me escribió por WhatsApp. Me dijo, yo tuve un efecto Mandela. Digo, ¿qué pasó? Y me dijo el nombre de un actor mm, que él veía, porque el man salió en un reality que, no sé si usted se acuerda, de protagonistas de novela, que fue muy famoso en Colombia. Este, Por allá como en la tercera o cuarta temporada salió un man y luego me decía Carlos que nunca volvió a saber nada del man. ¿Ese man qué? Y que él recordaba que en algún momento el man había muerto y resulta que no, el tipo está vivo. Entonces me decía, mire, me pasó eso. Entonces me decía para que le averiguáramos nosotros. Carlos, no le he hecho la tarea, qué pena, pero algún día eso se la hago. Que, ¿cuál es el actor? uy, no me acuerdo.
No me acuerdo. Cuando haga la tarea de Carlos, le digo cuál es Que el actor. me acuerdo que hubo un actor que salió de ahí, bueno, actor, pero hijo de madre, era más malo que Pablito el de Padres e Hijos, ¿no? Era malísimo, malísimo, malísimo. También pasó. Jade, no me acuerdo cómo se llamaba. Haider Villar, el Haider, que Haider, ganó sí. El primer. la primera temporada, la primera, Se porque yo no van vine a ser nunca. amigos. Sí, sí, Esa. se lo hubieran puesto, no sé, con Jack Nicholson y no hubiera podido aprender a ser actor. No, Sí, no era para eso. sí, no, no, no. Y sin embargo fue el que ganó. No, acá es que para la gente que nos escucha en Nueva Zelanda, en los realities de acá gana el más pobre, no el más talentoso. O el más peleón. Ajá, sí. Bueno, pasemos al siguiente entonces. El siguiente, seguimos con el de Estocolmo, ¿no? El síndrome de Estocolmo. Ese sí yo creo que lo han escuchado. Ese sí, ese yo creo que más de una vez y más tristemente por nuestra historia en Colombia de las guerras y secuestros y violencia, creo que ha salido más de una vez a colar este tipo de síndrome. Entonces, Ujú. este síndrome viene de Estocolmo, como su nombre lo dice, de Suecia, y fue en 1973 con Jan Erik Olsson, quien estaba asaltando un banco. Y dentro de los rehenes del banco terminaron defendiéndolo a él en contra de la policía, que es algo que tal vez sí había pasado antes, pero nunca fue tan mediático como este, que es que los rehenes terminaran defendiendo al que los estaba teniendo Ujú. cautivos. Ese man, Jan Erik Olsson se volvió muy famoso. Sobre él han hecho películas y el man se murió hace poquito. Ujú. Hace poquito murió y entonces como que otra vez volvió a salir el tema y a salir la noticia porque obviamente el man se volvió muy famoso. Que resulta que los rehenes, que eran tres mujeres y un hombre, que eran cuatro empleados del banco, terminaron desarrollando una relación de mucha confianza con él. Seguramente el man era muy buena gente, los trataba muy bien. Lo ladrón no le quita lo buena gente. Y cuando llegó la policía, los rehenes protegían a Jan Erik Olsson y decían que les daba más miedo a la policía que Jan Que el Erik mismo Olsson. secuestrador. Entonces resulta que luego hubo juicio, Bueno, en realidad no sé si fue a juicio porque... Yo creo que sí porque de pronto Tuvo que a haber Olson lo ido, tuvieron que claro. haber encarcelado por eso porque el man estuvo varias veces en la cárcel. Pero digamos en la investigación policial previa al juicio, es lo que yo quería decir, hubo un psiquiatra llamado Niels Bejerot que, digamos, trabajaba para la policía y fue él quien acuñó el término. Lo Ah, ok. nombró síndrome de Estocolmo, a esa condición particular. Pero ahí todavía no era famoso el término, todavía no se había vuelto O famoso, sea, simplemente ahí popularizado, se le sí. puso ese nombre. Lo que pasa es que luego en Estados Unidos pasó que unos secuestradores secuestraron a una actriz que se llamaba Patricia Hearst. Yo no sé si ya se murió o todavía estará viva, pero ella hizo por ahí un par de películas famosas. Y ella era hija de un tipo muy rico, de un magnate. Nieta, perdón, nieta de un magnate. Entonces ella estuvo La neta, sí. secuestrada. Pagaron el rescate y la liberaron. Y resulta que un tiempo después hubo un atraco a un banco que fue perpetrado por los manes que la habían secuestrado. Y las cámaras de seguridad del banco vieron que ella estaba con la banda. Se terminó uniéndose a la banda de los Que ella secuestradores. hacía parte de los secuestradores. Entonces los cogieron y fueron a juicio. Y entonces, ¿por qué se volvió famoso el término? Porque es que resulta que ella era famosa y era nieta de un famoso. Y en el juicio el abogado de ella aludió que ella había experimentado el síndrome de Estocolmo. Entonces ya era una cosa mediática y se volvió famoso el término. La vieja fue a la cárcel igual. Y allá, Sí, sí, sí. O sea, la abogada está tratando de sacarla de su culpa diciendo que ella estaba sufriendo de un síndrome, pero pero no, igual no fue suficiente para salvarla. Sí, sí. nadie le comió cuento, pero el término sí ganó popularidad. Se volvió muy popular. En La Casa de Papel hay un personaje llamado Estocolmo, que estuvo secuestrada. Sí, sí. No había hecho la relación de por qué ella se llamaba, se puso Estocolmo. Yo sí la hice de una, porque claro, ella Sí, fue sí, sí. rehén, o sea, ella primero fue rehén y luego pasó a formar parte de la banda y se Sí, enamora de Denver, se enamora uno de Denver. de los personajes, y la Y bautizan mire que Estocolmo. hablando de esa serie, en la segunda o tercera temporada, cuando hacen el otro heist, eh, que terminan enamorados bueno, no enamorados, sino terminan protegiendo también a uno de los protagonistas, los que estaban haciendo el dinero. Ay, se me olvidaron los nombres. De Nairobi, Nairobi. que terminan todos como viéndola a ella como el líder, que es otro síndrome de Estocolmo otra vez. Sí, y que ella muere. No me acuerdo qué El temporada, pero señor que Torres.
que ella le dan bala y la matan. Mano, buena esa serie. Sí, muy buena. Y sirve para entender muchas cosas sobre el dinero y el poder, que son reales, que no, mierda, Sí, ¿verdad? sí, sí. Sobre el valor del dinero y sobre las estrategias de poder. Bueno, Listo. Ese fue el síndrome de Estocolmo. ahora Ahora vamos con el efecto Bannister o Bannister. efecto Bannister. La primera vez que escuché sobre el efecto Bannister fue en una serie que les recomiendo que se llama Lakers. Ujú. Está en HBO. Que cuenta la historia de la formación de los Lakers de cuando jugaba ahí Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar. Fue por ahí como en el 85. Algo así, más o menos. Y la serie se centra en el man que era el presidente de los Lakers. Era un millonario que Ujú. era muy... No le tenía miedo a nada. Era un man que rompía esquemas. Se pegaba unas arriesgadas tremendas y salía de unas situaciones que parecían infranqueables. Y entonces el man habla del efecto Bannister en un capítulo. Resulta que más o menos hasta el año 1954 existió como una creencia en el mundo deportivo, ¿cierto? La gente pensaba que nadie era capaz de correr, que era imposible físicamente, correr una milla en menos de 4 minutos. Como dato curioso, la palabra milla viene porque era la distancia milla era lo que podía recorrer el ejército romano en 1000 pasos. Cuando daban 1000 pasos, recorrían esa distancia que era lo que consideraba la milla. Y esto es una prueba más de que las unidades de medida imperiales no tienen sentido. Esto, y resulta que era muy popular decir eso, o sea, eso se le llamaba la barrera de los 4 minutos. Era una cosa de la que hablaba la gente, los periodistas, todo eso. Sí, o sea, está establecido, nadie es capaz de correr una milla en menos de 4 minutos. Entonces hubo un atleta que también era estudiante de medicina, que se llamaba Roger Bannister. Él dijo, Ujú. pues vamos a ver si es posible. Entonces la combinación, ¿no? Era médico y era atleta. Atleta. Entonces él mismo diseñó su plan de entrenamiento, lo siguió rigurosamente, enfocado en superar la barrera. Y el 6 de mayo de 1954, en la pista de la Universidad de Oxford, frente a 3000 espectadores, corrió una milla 59 segundos con 4 segundos. Nuevo récord ¿En, mundial. ¿en cuánto? En 3 minutos 59, 59 perdón, segundos. perdón, 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 qué pena. 3 minutos, 59 segundos 59 y segundos. 4 segundos. Y 4 centésimas de Y segundo. 4 centésimas, décimas sería, décimas, ¿no? No, centésimas, porque es 100 para llegar a un segundo. Bueno, 3 minutos y 59.4 segundos. Eso. Es que yo con la matemática, sí, Dios mío, santísimo. Entonces, ya cambió el periodismo, cambió el concepto. Ya no era la barrera de los 4 minutos, sino la milla milagro. Lo que hizo el Mira, Bannister, pues milagro. le llamaron como la milla milagro. Pero entonces, Pero el efecto pasa es cuando alguien solamente que 4 meses fue. exacto. Él tenía un atleta con el que eran, digamos, ellos eran el Messi y el Ronaldo de la época, ¿cierto? O sea, eran los dos Sus rivales. Sí. referentes. El rival de él era un man que se llamaba John Landy, que era australiano. Pero pasados 46 días, Landy también superó la barrera. 46 ni siquiera 4 meses, 46 días. Landy, Después de que siempre se creyó que era imposible, solo 46 días después se vuelve a romper el récord. y me acuerdo que en la serie que yo le decía, la de los Lakers, Ujú. el personaje está hablando y cuenta toda esa historia que yo le acabo de contar. Dice, y solo 46 días después, alguien logró hacer lo mismo. ¿Saben quién era? No importa, yo tampoco. ¿Quién? No hay problema. Ese es el primero el que cuenta. Sí. Pero y lo mismo pasa o pasó con el Monte Everest, ¿no? Cuando se creía imposible escalar el Everest y una vez se logró, cientos después vinieron detrás, ¿no? Sí, es que Y pasa en muchos ámbitos. al día de hoy, 1755 personas han superado la barrera de los 4 minutos. Ujú. Y el récord es mucho más bajito. O sea, el récord ni el de Bannister ni el de Landy existen ya. O sea, ya Ya no. vaya usted a saber quién tiene el récord, pero ya, Bueno, ya no y aquí existe. vamos a nombrar las 1.700 personas que... No, mentira. La gente se acuerda de Bannister. Entonces, ¿qué pasa? Después de que una persona lo hizo, la gente dice, ah, no, es que sí se puede. Es una barrera psicológica, exacto. Después de que ven que alguien lo hizo, ah, no, sí se puede. Y empieza el poco de gente después que lo Ujú. logra. Como cuando uno dice, ah, mire, no, si él pudo, yo también puedo. Si él puede, yo puedo. Y eso es el efecto Bannister. Cuando hay una barrera que se cree generalizada, cuando alguien la rompe, ya
la gente se da cuenta de que es infranqueable, de que no era infranqueable, perdón, y empiezan a haber Que es posible mucha gente romperlo. después que lo sigue, que lo sigue, que lo logra. Es muy, muy interesante cómo las barreras psicológicas pueden llegar a tener tanto efecto mundialmente y una vez se prueba que es mentira, empieza a romper todo el mundo. Y pasa mucho, mucho en negocios, obviamente deporte, todos los ámbitos. Hay siempre una barrera que se llama mucho el glass ceiling, el techo de vidrio, ¿no? De cristal. Cuando alguien lo rompe, Que una vez se rompe, sí, ya cualquiera pasa. así es. Bueno, no cualquiera, pero ya es más fácil. La gente cree que es posible. Lo que creía que no era posible, ahora sí, Ujú. todo el mundo cree que es posible. Bueno, y el siguiente es... Listo, ahora vamos con el síndrome de la mano ajena, que parece lo más curioso del mundo y obviamente durante mucho tiempo y en muchas épocas se le daba o se le daba la causa a posesiones, a cosas del demonio, fantasmas y todo, pero ¿de qué se trata el síndrome de la mano ajena? Mucho, eso me acuerda mucho de una película que es protagonizada por Mel Gibson, que él yo no sé si usted se la vio, que él tiene un títere y el títere es como si adquiriera su propia personalidad y él no es capaz Sí, sí, y sí, él no es sí. capaz de control, ya, o sea, ya el título, el títere es como si tuviera vida propia. ¿Cómo es que se llama esa película? The Beaver, el castor, que es un castorcito que él se coloca allá y el castor coge vida propia y él no es capaz de... Eso termina siendo un problema con la familia y todo eso y él termina es por amputarse el brazo. Sí. Y de eso se trata, de que usted no es capaz de... Una mano suya empieza a moverse sola y usted no es Sí, capaz son de controlarla, movimientos entonces así... involuntarios de alguna extremidad, ¿no? Sí, empieza a En ser... este caso de la mano, pero sí. Se le llama el síndrome de la mano extraña o el síndrome de la mano ajena, también tiene el nombre por allá, el síndrome del Doctor Strange Love, ¿qué es? Que eso es por allá como Uf, un libro o una película en donde eso sucede, pero eso sí es de verdad, es un trastorno neurológico, es algo que está en la torre, hay un desorden neurológico, ¿cierto? en la torre de control. Sí, y empiezan a haber movimientos involuntarios de alguno de los miembros superiores. El primero que describió este fenómeno fue un médico alemán llamado Kurt Goldstein, Ujú. y veía que le pasaba a gente que había sido sometida a algún tipo de cirugía, sobre todo en la cabeza. O sea, era recurrente Sí, sí, sí. gente que había tenido alguna neurocirugía o que había sufrido una ACV o infecciones en la cabeza o que había tenido Sí, algún hay una tumor. desconexión en el cerebro, ¿no? Algo se corta por ahí, si sanó mal y eso crea esos movimientos involuntarios. Y la persona siente la mano y la siente como parte de su cuerpo o siente que Pero no la puede controlar. no la puede controlar. O sea, siente que esa mano es extraña. O sea, él la siente, pero siente que es totalmente ajena a él. Y si está quieto y pronto la mano empieza a hacer alguna cosa, a desabotonarle, se pueden presentar Incluso a casos de... golpearlo o se ya de puede inventar violencia. lo que llaman cleptomanía, ¿no? Empieza Bueno, a robar todas esas cosas. eso suena como excusa. Puede ser. No fui yo, fue la mano, lo Sí, prometo. pero sí. Y dentro de ese mismo campo hay otro efecto que no está, el síndrome de la mano fantasma, que le pasa a los que han perdido una extremidad, Ujú. o extremidad fantasma, no siempre son los brazos, también las piernas, en donde después de la amputación todavía sienten que la mano está ahí, sienten dolor en la mano, sienten que se mueve o sienten diferentes cosas y ya no tienen esa extremidad. Es otro síndrome también Sí. que va muy de la mano con No, esto. y en casos extremos la persona puede hacerse daño a sí mismo o a otros. Ujú. Pero sí, ese es el síndrome Interesante. de la mano ajena. Yo la primera vez que, irónicamente, yo la primera vez que vi eso, pues sin saberlo, ¿no? Que era un problema clínico, fue en Chespirito. Hay varios capítulos donde, o sea, hay uno donde el Chompiras le da eso. O él se inventa que tiene eso. El Chompiras era un ladrón. Y entonces donde yo no me acuerdo si es que se le empieza a mover la mano sola o él se excusa en una enfermedad para decir que se le mueve la mano sola, pero ahí aparece, ahí se, digamos, Creo que hay Chespirita varios usó. capítulos que usan eso, ¿no? Hay uno que era un sketch del doctor, era un capítulo del doctor Chapatín, Chapatín, es que ese es el que yo me donde le acuerdo. llega a él un paciente al cual le trasplantaron una mano de bailarina y entonces él empieza a hacer movimientos femeninos con la mano todo el tiempo mientras está hablando con él y no lo puede controlar. Sí, señor. Oiga, ¿se está viendo la serie de Chespirito No, pero yo creo por que Max? próximamente lo va a comenzar a ver. Lo que pasa es que yo no la he comenzado. Yo no la he empezado, también quiero Es empezar que a no la he verla. empezado porque estaba enganchado con Better Call Saul. Entonces la acabé de terminar ayer,
Entonces yo creo que ahora sí me pongo a ¿Cuál? ver Call Saul, que es un spin-off de Breaking Pues Bad. ese es el spin-off De de Breaking Breaking Bad, Bad. sí. Sí, sí, sí. Buenísimo. Buena, ¿no? Uf. Creo que vi la primera temporada, pero no la seguí. Es igual Pero de sí es buena buena. que Breaking Bad. Sí, 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 sí. Lo bueno es que para mí un spin-off funciona cuando solamente la vinculan con el original como para empezar la historia, pero que no se mete tanto como para cambiar la otra historia. O sea, cuando tratan de hacerse famosos con la primera parte, ahí es cuando creo que la embarran, pero cuando crean su propia Ac- historia, además que el actor que tiene es un actorzazo Y también. aquí lo que hacen es desarrollar varios de los personajes de Breaking Bad. Ujú. Desarrollan el personaje de Saul Goodman, desarrollan el personaje de Gustavo Fring Ajá. y desarrollan el personaje de Michael Ehrmantraut, el cuchito que trabajaba para Gustavo Fring. Sí, sí. Ajá. Desarrollan esos personajes, cuentan su historia previa. Excelente, véansela. Teso, teso, teso. Bueno, pasemos al Bueno, siguiente. seguimos con el complejo de Jonas o De Jonás, aquí Niquefobia. para la gente de Oh, aquí de... de Jonás, perdón. Sí, no, pues está bien, solo que aquí para la... No. De Jonás o Niquefobia. Este yo no me lo sabía. Este nunca lo había escuchado. Pero Este sí sí, no. pero pasa con Pero tiene el... sentido, claro. O sea, exacto, pasa con el... Como hablamos al principio, con el primero que nombramos, que es muy obvio que existe esa clase de gente, la vemos todos los días, ¿no? Ujú. Lo mismo pasa con el que vamos a hablar. Cada vez que juega la selección Colombia un campeonato, podemos apreciarlo. Yo creo que eso es un complejo que sufre la selección Colombia desde hace muchos años y es que cada vez que tienen todo para ganar, hacen lo imposible para perder. El complejo, a ver, recordemos un poco quién era Jonás, ¿no? El complejo de Jonás. Jonás en la Biblia era un profeta, pero que no se creía el cuento de que él era profeta. Dios le Ujú, encomienda a él la misión de ir al pueblo, a la ciudad de Nínive. Tiene la misión de ir ujú. allá a contarles que la ciudad va a ser destruida. Pero él, Para ser justos, yo creo que a nadie le gustaría esa tarea, ¿no? Buenas, vengo a decirles que... pero el caso es que él como que no se come el cuento. Él dice, primero, imposible profetizar eso y segundo, no creo que Dios me haya escogido a mí para eso. Sí, sí, sí. Entonces, él lo que hace es que se vuela y se embarca, se mete en un barco y se va lejos a perderse. El barco, hay una tormenta, el barco se va No, a hundir y él dice, no, esto es culpa mía, naufraga. eso es culpa Ujú. mía porque yo desafié a Dios. Entonces mejor yo me boto del barco para que no pase nada. Él se bota del barco, se lo come una ballena, vive 3 días dentro de la ballena y entonces Dios lo perdona y hace que la ballena lo escupa. Y ya después de eso él dice, no, ahora sí se cree el cuento, vuelve a Nínive y profetiza lo que tenía que profetizar. Obviamente todo muy, muy basado en la realidad. Ajá. Entonces, ese es el complejo de Jonás, el miedo al éxito. Y se llama Niquefobia también por, como recordamos en capítulos anteriores, la diosa Nike era la diosa de la victoria. Entonces digamos que es la fobia a esa victoria, Ujú. a la La diosa de la gente conoce victoria. como Nikefobia, que Ujú. en inglés sería Nikefobia. Pero sí, o sea, es el Nikefobia. miedo a la propia grandeza, la evasión del propio Ujú. destino o la evitación de ejercer los propios talentos. Que va muy de la mano con otro síndrome que vamos a hablar más adelante, que es el síndrome del impostor, ¿no? Sí, señor. Si quiere, pues Pues pasemos sí a que ese, ¿no? de una Y vez, sí, luego sí, saltémonos el orden. sí, es más o menos, el síndrome del impostor va muy de la mano de este y es que una vez ya alcanzado o a punto de alcanzar esa victoria o esa meta, ese trabajo por el cual tanto ha luchado, ha estudiado, o esa oportunidad que finalmente consiguió, se siente que no lo merece, que uno es un fraude, que lo van a pillar, que güey, en cualquier momento me van a preguntar algo que yo no sé y van a descubrir que yo soy un fraude o yo no sé cómo llegué aquí si realmente yo no sé nada. Pasa mucho, es muy común en los recién graduados. Cuando uno sale de la universidad, de un curso, un diplomado, lo que sea, se gradúa y empieza a buscar su primer trabajo convencido y se le dan el primer trabajo, después dice, no, un momentico, yo no sé nada de esto. Y crea ese tipo de presión y ansiedad de pensar que en cualquier momento lo van a descubrir como un fraude. Y se crean en sí mismo esa ansiedad pensando que yo soy un fraude, ¿no? Es muy conocido como síndrome del impostor. Hay que hacer una aclaración aquí sobre el síndrome del impostor, es que para... Aquí puedo de pronto decir algo errado, los invito a que me corrijan si de pronto, pero algo aprendí de psicología en el pasado. Pues tuvo buenas mentorías. Bueno, tuvimos, porque yo también tuve tutores privados. Un manual que para los psicólogos es como su Biblia.
¿cierto? Como para uno como ingeniero es el cálculo de Purcell, digamos para los psicólogos existe el manual de diagnóstico y estadístico de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, que es el DSM, Un nombre fácil ¿cierto? de Entonces hay aprenderse. trastornos que sí son como considerados oficiales y que están descritos en ese manual, por ejemplo, de la mano ajena. Algunos de los que hemos hablado anteriormente sí están ahí, Mm, ¿cierto? Pero el síndrome del impostor no. O sea, no es como no. considerado oficialmente por los psicólogos como una patología. Sí, no, no es un diagnóstico, no es una patología exacta. Sí, porque por ejemplo, no sé, qué sé yo, ¿cómo se dice cuando un niño Sí, no pone atención? narcisismo de Cuando no pone pronto es atención, ¿cómo se dice uno, que es o el déficit, déficit de atención? Eso sí está descrito en ese manual. la Sí, esquizofrenia, o la la hiperactividad depresión. no está descrito allá porque no se le considera oficialmente como una patología. Pero sí es un síndrome muy común, es un saboteador que nos ha pasado, que yo lo he vivido y es esa ansiedad de no cumplir las expectativas y a veces que uno mismo se pone, ¿no? Y es muchas veces el que sabotea a muchas personas de llegar a conquistar sus sueños o hacer lo que quieren hacer por este tipo Ujú. de impedimento, de síndrome, Sí, cree que o uno no sea, se merece lo que tiene, lo que está viviendo. lo que Ese es tiene o lo que está ese alcanzando. es el síndrome del impostor. Y ahí están los contrarios, ¿no? Están los que van brutos pero decididos, no saben nada, pero ahí están Que vamos para eso, fake it until you make it. que vamos para eso, que es el efecto Sí, sí, Dunning-Kruger. sí. El Dunning-Kruger. efecto Dunning-Kruger es cuando uno se cree más de lo que es. Cuando se cree inteligente y es Pero más realmente, o bruto. sea, es una convicción de que, o sea, digamos, yo soy bueno para tal cosa y resulta que no. O sea, yo creo que mis habilidades en tal campo son superiores a los de los demás y resulta que no, que son No, y inferiores. hay gente así, ¿no? Mm. Que pone en peligro a las otras personas diciendo que saben hacer algo y no tienen ni idea. Y están convencidos y convencen a todo el mundo. Eso es sobreestimar las capacidades de uno en determinado campo. El primer estudio sobre eso lo hizo, por eso se llama así, David Dunning, y por Justin Kroger, Mm, se llama el efecto Dunning-Kruger. Es eso, creer que uno es bueno pues para lo que sea y no hay que resulta que realmente lo que está es embarrándola porque está poniendo en peligro. sí, sí, sí. Y son los charlatanes, son toda esta gente que en serio... Y son buenos para convencer, que es lo peor, porque se la creen ellos Sí, mismos sí, también, ¿no? exacto. Es Entonces, un sí, sesgo ese es cognitivo. un problema. Un sesgo cognitivo, sí. Esa, un sesgo cognitivo, esa es muy buena forma de ponerlo. Y se ve mucho, a mí me pasó, yo no sé si yo sufra de ese efecto, pero sí me pasó una vez en la universidad. Yo tengo un amigo, Diego Salamanca, que ese man es muy inteligente, pues, putas, ¿no? Y él y yo estudiábamos juntos. Y resulta que salimos de un examen de física, de estática, Ujú. y entonces lo típico, ¿qué? ¿Cómo le fue? Y yo, no, yo volando, súper bien. Esto, Con toda, sí, él me decía, para y Libertadores. él me decía que respondió en esta pregunta. Ah, no, yo respondí esto porque esto y esto y esto. Y él, ay, pues pucha, no. Ah, porque el efecto Dunning-Kruger también puede ser al contrario. También puede ser cuando usted subestima lo que ha hecho, ¿cierto? También pasan en ambos sentidos. Entonces, Ujú. él decía, "Ah, no, yo respondí esto, que tal cosa. No, antes me quedó mal. Y esta otra, yo, no, yo respondí que esto porque tal, tal, tal. Y él, ah, pucha, no, Usted con la también. confianza. Puta, también, no, yo respondí esto porque tal otra cosa. Ah, no, puta, ah. Entonces, en teoría, yo había sacado 5 y él había Usted sacado uno. pasó Cuando nos entregaron el examen, él sacó 4 o 5 y yo saqué como uno o algo. Yo había sobreestimado mis capacidades más y él había perdido. subestimado las de él. Saludo para Diego. Diego hoy en día es PhD, vive en Alemania y trabaja con biotecnología. Y yo Creo estoy, que todavía sigue teniendo la razón entonces estoy haciendo un podcast. Esto, sobre el síndrome, sobre el efecto Tony Cocker. Obviamente nosotros triunfamos. Listo, vamos con el el siguiente siguiente. sería el síndrome de... Yo no sé cómo se pronuncia eso porque eso es como alemán, ¿no? Munchausen. Munchausen, sí, Usted solamente ponga el acento Munchausen sí es. y ya suena alemán. Tenemos como Munchausen, no sé, creo, ni idea. Ya no sé. Algo así. No, Que alguien que sepa alemán nos corrija. sí, no nos creamos más de lo que ahora. A Laurita, Ahora usted Laurita que cree, está por allá ahora, en Alemania. ahora usted cree que sabe más alemán que los alemanes. Tiene el efecto Dunning-Kruger. Yo de alemán no sé, sino el Guten Tag, creo que es lo único que sé, y el Danke, lo único que sé en alemán.
Bueno, el síndrome de Munchausen es parecido a la hipocondría, ¿no? Ah, eso le iba a decir, sí. Solo que en el síndrome de Munchausen es un poquito más grave porque la persona de verdad se puede infligir daño para... O sea, porque Que hace lo que el sea. hipocondriaco cree que está enfermo todo el tiempo, pero la persona con este síndrome puede llegar de verdad a ingerir sustancias, a causarse daño Sí, 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 para sí. estar enfermo. O sea, literalmente se enferma, o sea, Ujú. se trata de enfermar, se trata de lastimar para crear la enfermedad. Como el hipocondriaco es solo creérselo, activamente busca enfermarse, Y este sí está clasificado y está catalogado. diagnosticado y calificado, y porque es además bastante peligroso. La persona puede llegar de verdad Ujú. a hacerse daño con el fin de estar en la clínica, de estar incapacitado, sí, de estar o en la casa, lo que sea, pero de estar bajo cuidado médico. La persona está obsesionada por estar siempre bajo cuidado médico y se puede llegar a hacer daño. Sí, y tanto así que dentro de la industria, dentro de los hospitales y los profesionales los conocen como los pacientes peregrinos, ¿no? Están de un hospital al Ah, sí, siguiente, no de un sabía. centro médico al siguiente, siempre, siempre buscando esa atención médica. Y si uno se pone a ver las series de medicina que a mí me encanta ver, siempre hay uno de que, ah, no, esta vez este tipo acá. Y siempre alguna vaina se está buscando, alguna cortada, alguna vena, alguna vaina se tomó para llegar allá. Paciente peregrino, me estás. Ujú. Bueno, Y sí. Y ya, y ya, con eso tenemos nuestros síndromes. Por ahí tenemos unos que otros. Está el que es muy conocido, el síndrome. Ese síndrome, sí. El de ajá, Edipo. el complejo. Es complejo, es gracias. Complejo de Edipo, también del de Electra. Bueno, de pronto Está el narcisismo. el complejo de Edipo, si alguien no lo sabe, se presenta sobre todo en los niños. No sé si pasa en adultos, de Es pronto una sí, etapa. pero Es es una una etapa etapa donde normal. el niño, cuando es un niño, desarrolla el complejo de Edipo y es cuando el niño desarrolla un vínculo emocional muy fuerte con el padre del sexo opuesto, o sea, con la mamá, y aborrece de su mismo sexo, en este caso al Ujú. papá, El y padre. viene del personaje Edipo, de la cultura, yo no sé si fue la griega o la romana, pero es, Eso fue griego. sí, él se enamora de su mamá. Sí, sí. Él se, Sin digamos, saber que era la mamá. el mito, o sea, que se enamora de la mamá. Y existe el de Electra, que es al contrario, que es cuando la niña desarrolla un vínculo afectivo muy fuerte con el padre y aborrece a la mamá. Ujú. Que Electra también se enamoró Exacto. del papá. Sí, son dos historias diferentes, pero el mismo efecto. ¿Y Existen qué otros otros, por el ahí síndrome de están? Tourette, por ejemplo, pero ese sí ya es El de una... narcisismo, pero eso ya es una vaina más Sí, pesada. exacto. Nosotros está, es que ya, por eso no hablamos de esos, porque ya tienen un campo más aplicables a la medicina. Ya entra en lo físico Exacto. también, Nosotros acá queríamos como hablar de casos más psicológicos. más Sí, ligeros. bueno, que el de la mano extraña sí también tiene, está asociado al daño neurológico, pero en el caso del síndrome de Tourette hay un daño en las conexiones neuronales que hace que la persona desarrolle tics, toda clase de tics. Ujú. Un 10% de esas personas puede desarrollar un tic que se conoce como coprolalia, que es la persona no puede controlar lo que dice, entonces dice obscenidades y no lo puede controlar. Y tiran las cosas Mm. y ya es Las una personas a vaina. las que les pasa eso de la coprolalia terminan refugiándose en la casa y no salen de allá porque pues, su vida social se Para vuelve estar un insultando a problema. todo el mundo. A mí me parecería súper divertido estar con una persona así. Bueno, sí, pero para la persona no es ser nada divertido. Bueno, después de que ya todo el mundo sabe cómo es, ya. Se me acuerda mucho un capítulo de South Park donde Cartman se inventa que él tiene síndrome de Tourette para andar diciendo groserías todo el tiempo. Ahorita están sacando una serie, no me acuerdo, no sé en qué canal o en qué, pero he visto por ahí el comercial de una muchacha, una joven que tiene Tourette, se hacen toda una serie de su vida. Y real, pues no es actuado, sino ella realmente tiene Tourette. Y ahí han salido por ahí varios canales en YouTube y en TikTok y todo eso de personas con Tourette, lo cual me parece buenísimo porque pues muy fuerte para una persona que aparte de estar sufriendo tiene que también ser aislada, ¿no? Sí. Entonces, como que normalizar la condición para que la gente entienda que no es que lo estén insultando a No, propósito. como hablábamos en el capítulo de las brujas, hay gente que usa eso a su Mm. favor. Ahorita hay un comediante en Colombia que la está rompiendo, es súper famoso, que se llama Camilo Sánchez, O ese es el de el Fox, de Fox que News. hacen como una vaina como si fueran El de noticias. Fox News, pero es que él se volvió famoso fue en Sábados Felices, porque él se presentó a Sábados Felices, ¿Ah, él sí? ganó Sábados Felices, y digamos que ese era como su plus, ¿no? Porque digamos, pues el man es muy bueno, pero no Es es, más buenísimo. Yo es lo muy sigo, me bueno, parece pero no es buenísimo. mejor que otros, digamos, no es,
No, no, no. Pero en Sábados Felices esa era su particularidad de que todo el tiempo Lo usa estaba... su ventaja. Pero Sí, todo el tiempo él no fumando. él tiene son los tics, pero Los tics. no dice Sí, exacto, cosas. no. ¿Cómo se llama? Coprolalia. ¿Cómo fue que digo Coprolalia. que se llama? Que decir Coprolalia. hablar. No tiene eso. Copro viene de excremento y lalia de hablar. Por ejemplo, también existe la ecolalia. O sea, habla mierda. Está también la ecolalia. La ecolalia es cuando usted repite lo que dice. Cuando usted repite lo que dice. Si usted dice algo y lo tiene que repetir. Usted dice algo y lo tiene que repetir. Así. En eso consiste la ecolalia. Entonces Camilo Sánchez supo sacarle jugo a su Provecho. condición. Me parece Y buenísimo. existen hoy Pero en día buenísimo. cantantes que también... Por ahí mis hijas me contaron de una cantante que ahorita no sé cuál es, que sufre de No, síndrome lo de Bad Tourette. Bunny no es eso. Él lo hace a propósito. Él no tiene ninguna condición. Pero sí, así es. Hoy quisimos hablar de algunos que nos parecen muy Bueno. curiosos, pero... Es más, cuéntenos los que sepan, los que... Sí, si por tienen ahí más, cuentan. échenos el cuento. Y de pronto sacamos otro capítulo si reunimos los suficientes para sacar uno. Así es, mi hermano. Y bueno, Bueno, con esto pues. concluimos un episodio más de su BDD Podcast. Amigos y amigas, un abrazo grande. Se les quiere con el alma. Gracias por estar ahí, por apoyarnos. Un abrazo grande y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Y ya saben, compartan este video si nos quieren apoyar, escríbanos, mándenos mensajitos, denos el like, suscríbanse en el canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada viernes cuando subamos el nuevo capítulo. Muchas gracias a todos y que tengan un muy buen fin de semana. Chao, chao. Chao, chao. Tenemos el superpoder de acumular conocimiento que no sirve para nada. Y este es nuestro intento por hacer algo útil con ello. Viernes de desmitificación. Un universo de conocimiento inútil.